Sin embargo, han visto cálculo estratégico y otros directamente puro teatro, tras dejar al país en vilo 5 días sin tomar medidas regenerativas como en un principio muchos habrían esperado. Aún es complicado entender lo que le ha pasado a Sánchez en la antesala de unas elecciones catalanas donde en principio su partido, los socialistas, son favoritos, pero donde hay mucho en juego en esa competencia con sus socios independentistas tras dar luz verde, recuerden, a la controvertida ley de amnistía que ha permitido a Sánchez lograr sus apoyos necesarios tras las elecciones de julio pasado para gobernar en Madrid. Un rompecabezas de poder que hoy vamos a intentar analizar. Repasemos lo que dice la prensa. Diario La Vanguardia. Sánchez dice que se queda para regenerar la política. El presidente sostiene que seguirá con más fuerza. Diario Ara. Sánchez agita el inicio de la campaña en Cataluña. Y el periódico Sondeo GESOP para el PSC, los socialistas catalanes, se afianzan y el duelo de independentistas es por la segunda plaza entre Junts, independentistas de derechas, y RC, independentistas de izquierdas, del presidente actual de Cataluña, Pere Aragonès. Bueno, con el paso de los días, no sé si van teniendo claro lo que ha pasado en España o si les asaltan más dudas que certezas. ¿Por qué? ¿Les convence alguna teoría o nos faltan datos y solo, no sé si la historia pondrá luz a lo que ha ocurrido en España y a este periodo de 5 días en vilo con la carta de Pedro Sánchez? ¿Qué les parece? Es un poco Adelín. complicado porque la historia precisamente necesita tiempo Claro. para ver los resultados. Somos los ¿Eh? periodistas los que vamos más a lo factual, ¿no? La historia, los Exactamente. historiadores ¿Eh? necesitáis más dato frío. Los resultados de esta jugada, porque a fin de cuentas es una jugada, pues ya lo veremos, pero más tarde. Luego me sorprende un poquito que se le dé tanta importancia siempre a Cataluña, cuando ha habido elecciones en el País Vasco, hace 2 o 3 meses en Galicia también, o sea que en este momento en España pasan muchas más cosas. Pero es verdad que se ve desde fuera la _Ava. política española como una especie de Bem-vindo a enfrentamiento Leitão.arte. entre Madrid y Barcelona. Eso también habrá que verlo con el tiempo. Rafael, no sé si va teniendo más claro, cuando ha pasado ya ciertos días, lo que ha pasado estos días en España, con este periodo en el que Sánchez ha dejado en vilo el país, si vamos teniendo más certezas o más incertidumbre. Yo en lo personal voy teniendo cada día más incertidumbre, pero bueno, Rafael. Estoy de acuerdo y al final no es tanto el hecho de que Sánchez abrió un debate acerca de los límites de la competición electoral, de la lucha política, que es un tema, un debate que a mí me parece sano e interesante. El problema es que cuáles son las consecuencias que él mismo ha sacado de estos días de reflexión y al final da la impresión de que hemos vuelto al principio y de que no hemos avanzado mucho en la reflexión acerca de las soluciones concretas, las medidas que pues él como presidente del gobierno español puede poner en marcha para regenerar a la política, como dice él. Y al final es como, bueno, han pasado esos días de misterio, los electores de izquierda pasaron miedo, algunos de ellos. ¿Y para qué? Es que ¿Para ahora... qué? Eso se lo preguntan muchos. ¿Para qué? Es que ya hemos salido de esa jugada y no vemos muy bien qué ha cambiado. Exacto. ¿Hay respuesta a eso, a ese para qué, Eusebio? ¿Para qué? Yo diría que sobre todo ha sido un cálculo político, más que un problema personal, aunque pueda haberlo, en parte, pero sin saber exactamente a qué lleva esto, ¿no? Porque la gran pregunta en Cataluña es si esto va a beneficiar al candidato socialista Salvador Illa o no. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro que vaya a beneficiarlo, porque en el fondo Sánchez ha dado la impresión de cierta debilidad política, ha perdido autoridad como líder. Un líder que se plantea si sigue o no sigue no es un líder fuerte. Entonces esto para los electores genera una sensación de que quizás si votan a los socialistas, bueno, la relación con Madrid va a continuar así, va a haber elecciones en España. Yo no tengo nada claro que el cálculo, si era para beneficiarlo en las elecciones catalanas, haya sido el cálculo correcto. Porque encima se le critican por los dos lados, por los que piensan que es puro teatro lo que ha hecho Sánchez y los que en principio empatizaron con una circunstancia que podría ser personal, ahora se dan cuenta que todo esto, ¿para qué? Si no se ha anunciado ningún tipo de medida, señor Pelistrandi. Yo creo que no hay que olvidar que uno de los rasgos muy fuertes del gobierno de Sánchez es haber llegado, tras una moción de censura, criticando a la corrupción sistémica del Partido Popular.
Y no olvidemos que desde hace 4 meses el Partido Socialista Obrero Español está envuelto en varios escándalos, el famoso caso Coldo, durante la pandemia y tráfico de influencias, la duda sobre los asuntos de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y entonces eso naturalmente pues, ha debilitado la imagen del Partido Socialista frente a un Partido Popular que ha dejado atrás algunas cosas y con un Alberto Núñez Feijóo que intenta centrar el partido. Entonces yo creo que con esta jugada, que es cálculo político, ha entrado 2 cosas en cuestión. Primero, yo creo que ha habido una evaluación jurídica a ver si efectivamente los asuntos de su mujer corren el riesgo de convertirse en tráfico de influencias, y creo que si no ha dimitido es que han estimado que no hay riesgo serio, por lo menos, y por otra parte es que solamente estamos ahora hablando de la jugada de Sánchez y hemos olvidado todos los otros temas. Y a nadie habla del caso Coldo, nadie habla de Ábalos, del que fue ministro de Transportes, y entonces aquí sí que ha cambiado un poco el ritmo de la campaña electoral en Cataluña y el ritmo de la política española. En España estos días se han abierto muchos debates, bueno, algunos tienen ecos en el mundo entero. Sánchez apuntaba con el dedo a los pseudomedios, a las noticias falsas, pero esto tampoco es una exclusividad en español. Aquí en Francia también, bueno, hay un regulador audiovisual, pero que también tiene límites. ¿Cómo se debe encarar este debate en España? ¿Cómo lo ven? Bueno, parte del problema me parece es lo que decía mi compañera, ¿no? De que muchas veces se vive todo como si fuera una batalla entre Madrid y Barcelona, y desde, por ejemplo, si hablamos de Cataluña y de la secuencia política que hemos vivido con el proceso, es verdad que si uno ve cómo se comenta esto desde algunos medios madrileños, por ejemplo, o no catalanes, pues da la sensación de que, el mundo mediático a veces en España da la impresión de que son 2 planetas que se enfrentan y no comparten nada, sí, y no tienen nada en común, cuando en realidad, pero lo vemos en la vida política, y yo creo, por ejemplo, que la aparición de Vox en el escenario político cambia De la cosas. ultraderecha. 00 underline porque esto Darla. supone una Bem-vindo a radicalización leitão.arte. del discurso público, y también por parte de la izquierda, viendo que la ultraderecha vuelve en España, también hay como una especie de efecto, de contraefecto, ¿no? Y sí, es algo que también se vive en Francia, que es como una radicalización de las posturas, polémicas mucho más intensas, violencia verbal cotidiana, a diario, en los medios de comunicación y entre políticos. Entonces, no es estrictamente español, es europeo, o quizá podríamos decir mundial. Eusebio, el tema de los pseudomedios, de las noticias falsas, no es una exclusividad española tampoco. No, no. A donde apunta Sánchez tampoco está en todos los países ya hoy en día. Otra cosa es los medios que nos demos para luchar contra ello. Sí, pero es evidente que en España, no sé si por la competencia entre los medios, el efecto de las redes sociales... el punto de agresividad... El punto de agresividad es muy, muy alto, y la cultura política en general se ha degradado, ¿no? Yo creo que si lo comparamos con la transición, ¿no? Los que vivimos la transición, aunque fuéramos muy jóvenes, era otra cosa, ¿no? Había debate acalorado en el Parlamento, pero se guardaban ciertas formas. Y el manual del periodista se respetaba más. Sí, yo creo que se respetaba también al elector, se respetaba más la inteligencia del elector. Desgraciadamente estamos en un ambiente muy diferente, y yo de verdad que tengo cierta nostalgia de los políticos de la transición y de los debates de la transición. Entonces, si era estrategia lo de Sánchez, ¿el objetivo electoral era movilizar sus bases de cara a las elecciones catalanas y las europeas? Claramente. Y no olvidemos sobre el tema de la prensa, que efectivamente existe una prensa muy dura en España, y sobre todo en los medios digitales, pero que también el control del país por el Partido Socialista se ha hecho cada vez más fuerte. Y no olvidemos que uno de los grandes directores del país es consejero de Pedro Sánchez en la Moncloa. No olvidemos que han purgado a Sabater, han purgado a Cebrián, después de que José Luis Cebrián, fundador del país, haya hecho un gran texto en contra de la amnistía. Es decir, que aunque el país intente
Sí, guardar digamos que una cierta forma de pluralidad, en realidad se ha convertido... Sánchez ha modelado más el partido a su imagen y semejanza, purgando más quizá las posiciones más centristas que cabrían en el Partido Socialista. Desde luego. Centrémonos en las elecciones catalanas. ¿Estas elecciones hay que verlas con consecuencias en Madrid, en las fuerzas con las que gobierna Sánchez? ¿Cómo puede afectar estas elecciones al juego de poder entre Madrid y Barcelona? Adeline. Todo depende probablemente de quién vaya a ganar esas elecciones. Si es el Partido Socialista con Izquierda Unida, que es de izquierdas, independentistas de izquierdas, que son 3 o 4 partidos, creo, partiditos. Bueno, Esquerra, que tiene una... Esquerra, aunque la CUP pero hay va a más, quedar muy... la CUP. Si no gana o si se alía con Junts, o sea que ya es independentismo de derechas, vamos a decir, para simplificar, ya veremos. Vuelvo a decir que esto hay que verlo. En cuanto a insultos y cosas así, creo que en la Tercera República, a finales del siglo XIX, era peor todavía. Lo que pasa, o sea, insultarse en el Parlamento es una cosa acostumbrada para los políticos. Lo que pasa es que ahora no se tiene mucho en cuenta, estamos hablando de prensa, qué pasa con las redes sociales. Porque escapan realmente de todo control. También es que el adversario político ha pasado a ser el enemigo, ¿no? Hay sí, entonces se radicaliza y yo creo que muchas veces la prensa intenta seguir un poco esa radicalización Bem-vindo a Leitão.arte. de las redes sociales. Lo que tampoco sabemos si plasma bien lo que hay en la calle, la sociedad, o si es una deriva política radicalizada que no plasma el estado de agresividad en la calle. Es una duda que les planteo. A vuelta de pausa vamos a entrar de lleno en lo que es las elecciones catalanas y lo que está en juego. Enseguida volvemos. Xi Jinping está de visita oficial en Francia. El mandatario chino fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Ambos líderes abordarán temas económicos como la comercialización de productos entre ambas naciones, al igual que la guerra en Ucrania. El ejército israelí ha emitido una orden de evacuación para los residentes del este de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Se espera que cerca de 100.000 palestinos sean reubicados en llamadas zonas humanitarias. La medida fue calificada por Hamas como una peligrosa escalada. Y el abogado derechista José Raúl Mulino es el presidente electo de Panamá. Con más del 97% de las mesas escrutadas, el delfín de Ricardo Martinelli se alzó la victoria con el 34,35% de los votos. Mulino prometió gobernar con mano dura contra la delincuencia. Hablamos en esta emisión con el presidente electo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias a esta hora de la mañana. Soy Francisco Velasco de La Fury. Comenzamos el noticiero en París. Allí avanza la agenda de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping. El día inició con una reunión en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la cita, los líderes expresaron su intención de mejorar las relaciones chino-europeas, sobre todo en el aspecto económico. Y en medio de las preocupaciones europeas sobre las enormes subvenciones del gobierno chino a sus empresas, lo que, según Europa, afecta a la justa competencia. La guerra en Ucrania y el apoyo de Beijing a Moscú también estuvieron sobre la mesa. Escuchemos las declaraciones. China siempre ve las relaciones China-Unión Europea desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, y considera a Europa como una dirección importante de las características chinas, la diplomacia de los grandes países y un socio importante en la realización de la modernización al estilo chino. La situación internacional très clairement necesita. Claramente, la situación internacional requiere este diálogo eurochino más que nunca, y lo expresé de nuevo recientemente en mi discurso sobre nuestra Europa. Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia que requiere que afrontemos y superemos las dificultades estructurales que implican los intercambios económicos, en los que la idea de desacoplamiento sería perjudicial, y tenemos la responsabilidad de garantizar la igualdad de condiciones para todos. Des règles équitables pour tous. In addition, both China and the European
Tanto China como la Unión Europea tienen un interés compartido en la paz, la seguridad y en el funcionamiento eficaz del orden internacional basado en normas, especialmente en el contexto de un entorno muy turbulento, ya sea en Europa, en Medio Oriente o en Asia Oriental. Cambiamos de tema y hablemos ahora de la guerra en Gaza. El ejército israelí ordenó la evacuación de varias zonas del área de Rafah, en el sur del enclave palestino. Se trata de un operativo limitado que tiene por objetivo evacuar a más de 100.000 palestinos hacia otras zonas de Gaza. La medida se registra pese a la oposición de Occidente de llevar a cabo una ofensiva terrestre en esta zona, donde se refugian más de 1.4 millones de palestinos. La ampliación con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuellar Verena. Sí, así es, esto está ocurriendo al mismo tiempo. Esta nueva orden de desplazamiento del ejército israelí para el este de Rafah abarca a unas 100.000 personas, muchas de ellas que ya han sido trasladadas forzosamente por los ataques israelíes en otras instancias, y a ellos se les ha ordenado que vayan o hacia el área de Han Yunis, que está devastada después de la invasión israelí, o hacia el área costera de Al-Mawasi, donde Israel dijo haber instalado una llamada zona humanitaria ampliada. Según algunos reportes, ya han comenzado algunas personas a trasladarse fuera de esta área del este de Rafah, pero muchos de ellos no tienen a dónde ir o desconfían de que realmente vayan a estar seguros en alguno de esos traslados, y principalmente por esto que señalaban, se han dado bombardeos durante toda la mañana en el área del este de Rafah, que han seguido también a bombardeos nocturnos a 11 edificios residenciales que se dieron antes de que el ejército israelí ordenara esta nueva evacuación. En ese bombardeo nocturno, los ataques israelíes mataron al menos 26 personas, entre ellas 11 niños y 8 mujeres, incluido un bebé que precisamente había nacido en el marco de los ataques israelíes y de esta invasión israelí en Gaza. Israel también dijo que atacó el área desde donde se lanzaron ayer los proyectiles que causaron la muerte de 4 soldados en una base militar en el área de Kerem Shalom. Desde este anuncio israelí han sido varias las reacciones, principalmente de organizaciones humanitarias como UNICEF y Action Aid, que han dicho que no hay áreas seguras dentro de Gaza y que han instado a detener esa invasión de Rafah por las consecuencias catastróficas que tendría. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos se hizo eco del mismo mensaje y aclaró que ellos no van a evacuar a sus empleados, van a intentar permanecer el máximo tiempo posible en Rafah para proveer la ayuda humanitaria, mientras que ayer, por ejemplo, en una llamada telefónica con Netanyahu, el presidente francés Emmanuel Macron le expresó su oposición y la de la Unión Europea a una invasión israelí en Rafah. Panamá tiene nuevo presidente. José Raúl Mulino, candidato del partido Realizando Metas, se impuso ayer en las elecciones presidenciales con más del 34% de los votos. Y justamente conectamos a esta hora vía telefónica con el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino. Presidente electo, buenos días. ¿Cómo se siente luego de haber ganado las elecciones? Contento y cansado. Han sido 3 meses de un trajín impresionante, pero muy feliz de poder haber logrado la presidencia de la República con el voto mayoritario del pueblo panameño, que así me distinguió, y espero cumplirle a cabalidad desde hoy hasta el último día en el año 2029. Señor Mulino, durante la campaña presidencial usted propuso cerrar la selva del Darién como respuesta a la crisis migratoria. __Sofia. ¿Cómo pretende llevar esta iniciativa al Congreso? Bem-vindo a Leitão.arte. Mire, yo lo dije porque lo quiero hacer desde el punto de vista técnico y de seguridad nacional. Yo tengo mucha confianza en la Policía Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Fronteras panameño, y me pediré una reunión con ellos durante la transición porque yo quiero llevar adelante esa custodia que sea efectiva y sobre todo en la medida de lo posible iniciar un plan de repatriación. A mí me duele mucho esa situación, pero nuestro país no puede seguir soportando económicamente lo que eso implica para nuestros recursos y sobre todo el riesgo de esa pobre gente que son pasajeros de un tren casi que a la muerte, porque esa es una frontera dificilísima de cruzar, dificilísima de vivir en ella, y que pues son objeto de muchas
actos delictivos manipulados por pandillas, manipulados por carteles, por gente del mal vivir a nivel internacional. Así que créame lo que haré todo un esfuerzo y para eso pues trataré de tener las mejores relaciones que puedan haber con el presidente de Colombia, que es nuestro vecino, y con otros presidentes del área y los Estados Unidos desde el punto de vista de coordinación, pues porque Colombia tiene la puerta de salida y Panamá la puerta de entrada hacia los Estados Unidos, y no es justo que nosotros estemos en esa disyuntiva como está toda la región, porque esa gente pasa por todo Centroamérica hasta Estados Unidos. Presidente electo, justamente de lo que comentaba recientemente, ¿cómo le va a plantear esta conversación a Gustavo Petro, el presidente de Colombia? Yo ya lo conversaré con él y espero tener la receptividad de ellos como dueños de la puerta de salida, ¿no? Que a lo mejor están en una condición más fácil que nosotros, creo yo, pero bueno, tendré que tener la información ya fidedigna de Seguridad Nacional panameña para poder enfrentar esa reunión. Pero créanmelo, yo lo quiero hacer de la mejor manera con Colombia y poder lograr acuerdos para que eso se pueda minimizar al máximo. Hablemos ahora específicamente de las elecciones. 1/3 de los panameños le ha votado, pero otros 2 no. ¿Qué medidas va a tomar para atraer a esos votos? Fuimos 8 candidatos a la presidencia, ¿no? 34.8% en 8 candidatos. Yo creo que es un mandato claro y bien definido. Si bien no mayoritario, pero ahí estaban los otros 7 también corriendo que se llevaron una porción de estos votos. Yo he conversado ya con 2 de los 2 presidentes de partidos políticos que fueron contendientes míos en la campaña, el señor Rux y el señor Lombana, que son a la vez presidentes de sus respectivos partidos, y con una persona importante que va a liderar, sin ser diputado, pero es un mentor de la bancada independiente de diputados en la Asamblea, que hasta la noche de ayer nos comentaba el Tribunal Electoral iba por el orden de 19 diputados, que es un logro pues impresionante tener una bancada de ese tamaño, y me alegra muchísimo poder que el país tenga en cuenta con una fuerza independiente en la Asamblea. Yo creo que será necesario hacerlo y se logró y los felicito tremendamente. Con ellos conversaré. ¿Va a consultar con su amigo Ricardo Martinelli las decisiones que tome durante su mandato? No. Un momentito. El presidente de la República soy yo. Eso que quede bien claro. Mi amistad con Ricardo Martinelli es así y no va a cambiar. Pero el presidente de la República soy yo y la responsabilidad de gobernar es mía. Bien, clarísima la respuesta. Entonces, le queremos agradecer al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, por haber estado con nosotros en France 24. Vamos a cambiar de tema. El presidente Vladimir Putin ordenó este lunes al ejército ruso iniciar ejercicios nucleares con la participación de tropas en la frontera con Ucrania. Durante el ejercicio se tomarán una serie de medidas para practicar la preparación y el uso de armas nucleares no estratégicas diseñadas para su uso en el campo de batalla. Putin justifica estos ensayos culpando a Occidente de ser una amenaza constante para la seguridad de Moscú, y por su parte Kiev ha calificado la medida como un chantaje. Entre tanto, en el terreno, las tropas ucranianas que luchan en el frente esperan que la ayuda aprobada por Occidente comience a llegar a los batallones. Esto mientras que las tropas rusas avanzan en el Donbass. La información la tiene nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Los soldados aquí en el este del país, en esta región que se conoce como el Donbass, coinciden que este es uno de los momentos más duros para ellos desde el comienzo de la invasión a gran escala. Esto no es nuevo, viene sucediendo desde el invierno y poco a poco, pero esto se ha ido empeorando en la medida que pasan los meses. Primero, porque no hay munición y armamento, a pesar de que el Congreso estadounidense por fin aprobó ese paquete de ayudas y algunas armas empiezan a llegar al país, todavía eso no tiene efecto real en el frente de batalla y se dice que tardará semanas, y también por la falta de hombres. Ucrania hasta hace solo semanas aprobó esa nueva ley de movilización que llamará a reforzar esas brigadas que están ubicadas en estos lugares, no solamente del este o del sureste, como es el Donbass, sino también en esa región de Kharkiv y de Sumy, en la frontera con Rusia, que también se cree que va a ser bastantemente atacada este verano por las fuerzas rusas. Ya la ciudad de Kharkiv es constantemente atacada y también las áreas de la frontera con Sumy, pero se cree que esto será peor. Y también aquí en el Donbass
donde si bien es cierto que la presión viene desde el invierno, recordemos que en febrero tomaron el control de la población de Avdiivka después de una gran presión, las fuerzas rusas han ido avanzando poquito a poquito, no a unas velocidades inmensas, pero sí a mayor velocidad del promedio que lo que venían haciendo desde el comienzo de la invasión a gran escala. Ayer se confirmó que habían tomado el control de la población de Osheretini al norte de Avdiivka y muchos temen que el objetivo de ellos sea acercar la población de Konstantinovka, también un enclave militar de los ucranianos en esa zona del país. Por el otro lado, por el lado este, están avanzando hacia la población de Chasiviar, otro enclave extremadamente importante porque está en lo alto de Bakhmut y daría espacio para llegar no solamente a Konstantinovka, sino eventualmente también a ciudades como Sloviansk o Kramatorsk, aunque quedan a más de 25 kilómetros de distancia. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que buscará modificar la ley que prohíbe la destitución de la fiscal general y jefa, además del Ministerio Público, Consuelo Porras, con la intención de removerla de sus funciones. Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea al considerársele corrupta. Escuchemos las declaraciones del mandatario. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. He decidido presentar al Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes y sea removida de su cargo en el marco de la ley. Bien, y cerramos en Brasil porque el presidente Luis Inácio Lula da Silva visitó la región de Río Grande do Sul, la cual transita una inundación que ya dejó al menos 83 muertos, 106 desaparecidos, decenas de miles de desplazados y afectó a 2/3 del estado. A su vez, destruyó casas, puentes, carreteras y dañó una presa de una central hidroeléctrica. Por su parte, el mandatario afirmó que deberán armar un plan de prevención para desastres climáticos como este. Y con estas imágenes cerramos este bloque de noticias. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. No es fácil entender lo que está pasando en España en esta especie de primavera política tras la decisión de Pedro Sánchez en la antesala de las elecciones catalanas, pero lo estamos intentando descifrar aquí en esta edición de En Primera Plana con dos historiadores hispanistas, Benoît Pelistrandi y Adeline Rucua, y con dos compañeros de la prensa, Rafael Proust y Eusebio Val. Todos los sondeos dan en Cataluña al candidato socialista Salvador Illa como ganador. Le pregunto, Eusebio, ¿esto es el reflejo de la ley de amnistía que es plebiscitada en Cataluña como un brazo tendido del gobierno, o es el cansancio ya arrastrado y erosionado de varios gobiernos independentistas que han dejado la gestión de Cataluña en un segundo plano? ¿O hay parte de ambas? Yo creo que es en parte ambas, pero más el segundo factor, ¿no? Llevamos 12 años de procés que no ha conducido a nada, sino a enfrentamiento, a división interna entre los catalanes y, efectivamente, a dejar de lado la gestión de los servicios públicos que se ha deteriorado. Entonces la gente quiere un poco de tranquilidad y quizás muchos van a votar a Illa no porque sean socialistas sino simplemente por falta de alternativas, ¿no? Lo que pasa es que podría ganar, pero no ganar con mayoría, porque el voto va a ser muy atomizado. Y entonces la cuestión es con quién pacta, claro. Lo más probable es que pacte con Esquerra Republicana, los independentistas de izquierda que últimamente están como más moderados, pero de todas maneras el ejercicio del gobierno va a ser muy complicado y en Cataluña no se descarta incluso que haya que volver a votar para que surja una mayoría viable de gobierno. Es que puede haber vetos cruzados que bloqueen el gobierno de Cataluña, pero además el rompecabezas político es tremendo. Está el factor abstención, porque en Cataluña la población, digamos, que procede de otras partes de España, no se siente muy identificada con estas elecciones y la abstención es altísima, incluso supera el 50%, lo que distorsiona los resultados, porque los independentistas que sí van a votar pues están sobrerepresentados en el Parlamento. Y eso es una
una realidad que complica la victoria de un partido no independentista como el Partido Socialista. Es que, Benoit, se pueden analizar estas elecciones en múltiples perspectivas. Están los posibles vetos, está también el juego de la hegemonía soberanista, es decir, una lucha interna dentro de lo que es el independentismo, pero está también cómo repercute en Madrid con los socios de gobierno desde Sánchez. El tablero se puede analizar por múltiples vías. Yo creo que efectivamente hay una cosa clave, es que la ley de amnistía, aunque haya sido votada por el Congreso de los Diputados, aún no es una ley, es decir, que tiene que pasar por el Senado, volver al Congreso de los Diputados, con lo cual creo que hasta que esta ley de amnistía no sea aplicable y aplicada, Junts tendrá siempre el interés de mantener el gobierno de Sánchez en vida, porque eso es absolutamente necesario. Gracias al indulto, no olvidemos que los de Esquerra, que ellos sí que han pasado por la cárcel y después el indulto, están otra vez en la vida política. Entonces, eso creo que es la garantía de vida del gobierno Sánchez a medio plazo. Con lo cual, como vemos, los sondeos son dan un panorama bastante complicado. Yo creo que, efectivamente, la ventaja es que si hay bloqueo en Cataluña, eso permite a Junts seguir teniendo una palanca de presión sobre el gobierno Sánchez en Madrid. Y después, cuando tienen la ley de amnistía, se vuelve a votar en Cataluña y después dejan caer al gobierno de Sánchez. Pero eso es un cálculo que podría cambiar si Puigdemont decide, en esta última semana de campaña, dar un golpe de sorpresa. Es tremendo el rompecabezas político que menciona Benoit. Hay que ir anotando para no perderse. Adelino o Rafael, ¿qué les parece todo este rompecabezas que plantea Benoit? Pues lo que acabas de decir es complicadísimo. Yo creo que es complicado además de entender para los franceses. Bueno, para los españoles ya lo es de por sí. Pero para los franceses, saber lo que es el estado actual, o sea, qué es una autonomía en España. La autonomía catalana, qué poderes o qué derechos tiene frente a otras o frente al gobierno central, cómo son las relaciones. Mientras no se explique esto... ¿Qué competencias tiene? Claro, porque aquí el Estado regional francés está mucho menos descentralizado. Exactamente, ¿por qué pide esto o lo otro? Financiación, no sé qué, en fin. Bueno, todo esto mientras no se cuente esto, va a ser complicado entender un poco el rompecabezas y lo que cada partido pide o quiere. Sería interesante ver cuál es la sorpresa que apuntaba el amigo Pelistani. Sí. Pues yo creo que el golpe de sorpresa sería que Puigdemont se presentara en Barcelona el último día de campaña, porque con eso obliga la judicatura y las fuerzas de seguridad a detenerle. Y eso sería romper completamente la campaña electoral en vísperas de la jornada de reflexión, movilizar a su electorado. Como Sánchez ha dado un golpe de efecto, yo creo que Puigdemont tiene que volver a dar otro golpe de efecto. Porque es verdad que vemos, según los sondeos, que el golpe de efecto de Sánchez ha removilizado al electorado de izquierda, y entonces yo creo que Puigdemont, que quiere sobrevivir a estas elecciones, que necesita sobrevivir a estas elecciones, porque sí hay... Necesita un golpe de efecto de esa altura. Eusebio, ¿de esto se habla en Cataluña Impresa Catalana? ¿Ese rumor existe o...? Yo no he visto este rumor, pero tiene cierta verosimilitud. Es arriesgado, ¿no? Porque... O quizá algún tipo de movimiento que se parezca, a lo mejor no exactamente... Pero es verdad que a veces, salvando mucho las distancias, en el 2004, cuando hubo el atentado de ETA en Madrid, la reacción que tuvo Aznar provocó un vuelco total, ¿no? No, ya digo que la situación era muy diferente, pero el impacto emocional que tendría en Cataluña una eventual detención de Puigdemont sería tremendo. o no detención. O sea, en ambos casos sería un terremoto preelectoral. Desde luego, el temblor del que ha hecho Sánchez no ha gustado en el independentismo. Ahora, la personalidad de Puigdemont se presta a este tipo de cosas. Sí. Parece como que ese es el ambiente de que algo con Puigdemont va a pasar, pero no sabemos el qué. Es verdad que... Si es detenido es un escándalo al vísperas de las elecciones, y si no es detenido deja el gobierno en el ridículo. Y muchos sectores que iban a votar a Salvador Illa diciéndose pues es lo menos malo, que se quedarían en casa.
¿La amnistía y ahora un mal resultado independentista podría enterrar definitivamente el procés, Rafael? ¿Es ya algo enterrado o cómo lo Yo ves? diría que el proceso está enterrado Sí. en su dimensión original y tal y como se pensó cuando se declaró de manera unilateral la independencia, pero contando todo esto nos damos cuenta hasta qué punto es imposible que esas elecciones se centren en temas catalanes, estrictamente autonómicos, porque hay demasiados desafíos. O sea, la ley de amnistía, la mayoría de Sánchez, que está a unos escaños de perderla, su movida o su cálculo político, vemos que el ámbito nacional tiene demasiado peso en esos comicios catalanes, y ahora, claro, con la figura de Puigdemont, que tanto en Cataluña como en el resto de España es una figura, o sea, increíblemente divisora, ¿no? O sea, o la gente o le odia o es un héroe de la causa, ¿no? Entonces, claro, la ley de amnistía yo creo que se aprueba o no, pues va a ser un eterno tema de debate al final, ¿no? Sí. Adeline, ¿cree que un golpe de efecto como el que prevé Benoit por parte de Carles Puigdemont, de una figura tan imprevisible, al final de la campaña, sería un escenario, desde luego, realmente sorprendente que se presta la figura de Puigdemont a que no lo podamos imaginar? Sí, no, desde luego, sería un golpe de efecto. Para contrarrestar al de Sánchez, ¿no? Al mismo tiempo, que no ha gustado mucho en el independentismo. Probablemente. Ahora, que lo haga o no lo haga, que pueda cruzar la frontera, que se presente, no lo sé. Francamente, no lo sabemos. O sea, eso es lo bueno de la política. Es que nos sorprende cada día. Pasa que el drama es que los problemas básicos de Cataluña quedan al margen, ¿no? O sea, la sequía, el hecho de que no haya agua, bueno, haya es que una con la sequía falta hay un problema dramática de agua en zonas muy turísticas. En cambio, hay agua de sobras en la cuenca del Ebro, o sea que no se ha previsto un trasvase de agua, ¿no? La sanidad, el tema de la inmigración, ¿no? Porque estamos hablando de independencia y Cataluña en los últimos 30 años ha cambiado de fisonomía de manera radical. Es decir, hay tantas cosas de las que ha fracasado, y entonces la realidad se vuelve a imponer. Lo vimos con la pandemia, lo vemos con los temas europeos cruciales, los temas de Ucrania, lo estamos viendo en Oriente Medio. Es decir, que yo creo que también la sociedad catalana ha cambiado estos 4 últimos años. Se ha dado cuenta que algunas cuestiones y planteamientos que se hacían en el 2017 están en desfase con el mundo como ha ido y ha evolucionado. Y entonces yo creo que los catalanes, los que van a ir a votar, quieren una propuesta para ir adelante y pasar página. Yo creo que definitivamente esta idea de pasar página es importante. Pero el problema es que estamos hablando de pasar página, pero no concretamos las políticas que se van a implantar. De todas formas, el jueves por la noche fue el debate con los candidatos a la presidencia de Cataluña. El tema secesionista casi no salió, y de nuevo ya otros temas, sobre todo el tema de la financiación catalana, es el tema que más estaba encima de la mesa. Parece financiación, sequía, parece que por fin en estas elecciones sí que se va a hablar de otros temas que trasciendan al monotema que ha impregnado la vida política en Cataluña durante años y años. Eusebio. Sí, yo creo que la ventaja que tiene Illa es que el candidato socialista es ese pasar página y dedicarse a gestionar, ¿no? Y dejar ya los sueños que han fracasado, y es el candidato que un poco que puede el que menos crispación genera entre las 8 opciones, y hay un deseo realmente, yo creo que profundo. Esa es la única certitud que quizás sí que tengamos, ¿no? El deseo de pasar página. Es una duda que tengo, porque me parece que es precisamente lo que pues Esquerra Republicana tenía estos últimos años, esa imagen de independentistas de izquierda, pero gestores serios, etcétera. No sé, es una duda.
a lo mejor estos pues de Esquerra y ahora los socialistas van a gozar de esas ganas, ¿no? de estabilidad y de gestión un poco más seria, un poco más cotidiana. Y es verdad que Salvador Illa es un hombre moderado, ponderado, que ha tenido bastante buena imagen como ministro de Sanidad, a pesar Pues del caso lo veremos Coldo. a partir del día 12 de mayo. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y france24.com. Xi Jinping está de visita oficial en Francia. El mandatario chino fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Ambos líderes abordarán temas económicos como la comercialización de productos entre ambas naciones, al igual que la guerra en Ucrania. El ejército israelí ha emitido una orden de evacuación para los residentes del este de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Se espera que cerca de 100.000 palestinos sean reubicados en llamadas zonas humanitarias. La medida fue calificada por Hamas como una peligrosa escalada. Y el abogado derechista José Raúl Mulino es el presidente electo de Panamá. Con más del 97% de las mesas escrutadas, el delfín de Ricardo Martinelli se alzó la victoria con el 34,35% de los votos. Mulino prometió gobernar con mano dura contra la delincuencia. Hablamos en esta emisión con el presidente electo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias a esta hora de la mañana. Soy Francisco Velasco de La Fiori. Comenzamos el noticiero en París. Allí avanza la agenda de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping. El día inició con una reunión en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la cita, los líderes expresaron su intención de mejorar las relaciones chino-europeas, sobre todo en el aspecto económico. Y en medio de las preocupaciones europeas sobre las enormes subvenciones del gobierno chino a sus empresas, lo que, según Europa, afecta a la justa competencia. La guerra en Ucrania y el apoyo de Beijing a Moscú también estuvieron sobre la mesa. Escuchemos las declaraciones. China siempre ve las relaciones China-Unión Europea desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, y considera a Europa como una dirección importante de las características chinas, la diplomacia de los grandes países y un socio importante en la realización de la modernización al estilo chino.
Claramente, la situación internacional requiere este diálogo eurochino más que nunca, y lo expresé de nuevo recientemente en mi discurso sobre nuestra Europa. Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia que requiere que afrontemos y superemos las dificultades estructurales que implican los intercambios económicos, en los que la idea de desacoplamiento sería perjudicial, y tenemos la responsabilidad de garantizar la igualdad de condiciones para todos. Tanto China como la Unión Europea tienen un interés compartido en la paz, la seguridad y en el funcionamiento eficaz del orden internacional basado en normas, especialmente en el contexto de un entorno muy turbulento, ya sea en Europa, en Medio Oriente o en Asia Oriental. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la guerra en Gaza. El ejército israelí ordenó la evacuación de varias zonas del área de Rafah, en el sur del enclave palestino. Se trata de un operativo limitado que tiene por objetivo evacuar a más de 100.000 palestinos hacia otras zonas de Gaza. La medida se registra pese a la oposición de Occidente de llevar a cabo una ofensiva terrestre en esta zona, donde se refugian más de 1.4 millones de palestinos. La ampliación con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuellar Verena. Sí, así es. Esto está ocurriendo al mismo tiempo. Esta nueva orden de desplazamiento del ejército israelí para el este de Rafah abarca a unas 100.000 personas, muchas de ellas que se han sido trasladadas forzosamente por los ataques israelíes en otras instancias, y a ellos se les ha ordenado que vayan o hacia el área de Han Yunis, que está devastada después de la invasión israelí, o hacia el área costera de Al-Mawasi, donde Israel dijo haber instalado una llamada zona humanitaria ampliada. Según algunos reportes, ya han comenzado algunas personas a trasladarse fuera de esta área del este de Rafah, pero muchos de ellos no tienen a dónde ir o desconfían de que realmente vayan a estar seguros en alguno de esos traslados, y principalmente por esto que señalaban, se han dado bombardeos durante toda la mañana en el área del este de Rafah, que han seguido también a bombardeos nocturnos a 11 edificios residenciales que se dieron antes de que el ejército israelí ordenara esta nueva evacuación. En ese bombardeo nocturno, los ataques israelíes mataron al menos 26 personas, entre ellas 11 niños y 8 mujeres, incluido un bebé que precisamente había nacido en el marco de los ataques israelíes y de esta invasión israelí en Gaza. Israel también dijo que atacó el área desde donde se lanzaron ayer los proyectiles que causaron la muerte de 4 soldados en una base militar en el área de Kerem Shalom. Desde este anuncio israelí han sido varias las reacciones, principalmente de organizaciones humanitarias como UNICEF y Action Aid, que han dicho que no hay áreas seguras dentro de Gaza y que han instado a detener esa invasión de Rafah por las consecuencias catastróficas que tendría. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos se hizo eco del mismo mensaje y aclaró que ellos no van a evacuar a sus empleados, van a intentar permanecer el máximo tiempo posible en Rafah para proveer la ayuda humanitaria, mientras que ayer, por ejemplo, en una llamada telefónica con Netanyahu, el presidente francés Emmanuel Macron le expresó su oposición y la de la Unión Europea a una invasión israelí en Rafah. Panamá tiene nuevo presidente. José Raúl Mulino, candidato del partido Realizando Metas, se impuso ayer en las elecciones presidenciales con más del 34% de los votos. Y justamente conectamos a esta hora vía telefónica con el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino. Presidente electo, buenos días. ¿Cómo se siente luego de haber ganado las elecciones? Contento y cansado. Han sido 3 meses de un trajín impresionante, pero muy feliz de poder haber logrado la presidencia de la República con el voto mayoritario del pueblo panameño, que así me distinguió, y espero cumplirle a cabalidad desde hoy hasta el último día en el año 2029. Señor Mulino, durante la campaña presidencial usted propuso cerrar la selva del Darién como respuesta a la crisis migratoria. ¿Cómo se cierra una selva y cómo pretende llevar esta iniciativa al Congreso? Mire, yo lo dije porque lo quiero hacer desde el punto de vista técnico y de seguridad nacional. Yo tengo mucha confianza en la Policía Nacional de Fronteras, en el Servicio Nacional de Fronteras panameño, y me pediré una reunión con ellos durante la transición porque yo quiero llevar adelante esa custodia que sea efectiva
y sobre todo en la medida de lo posible iniciar un plan de repatriación. A mí me duele mucho esa situación, pero nuestro país no puede seguir soportando económicamente lo que eso implica para nuestros recursos y sobre todo el riesgo de esa pobre gente que son pasajeros de un tren casi que a la muerte, porque esa es una frontera dificilísima de cruzar, dificilísima de vivir en ella, y que pues son objeto de muchos actos delictivos manipulados por pandillas, manipulados por carteles, por gente del mal vivir a nivel internacional. Así que créame lo que haré todo un esfuerzo y para eso pues trataré de tener las mejores relaciones que pueda haber con el presidente de Colombia, que es nuestro vecino, y con otros presidentes del área y los Estados Unidos desde el punto de vista de coordinación, pues porque Colombia tiene la puerta de salida y Panamá la puerta de entrada hacia los Estados Unidos, y no es justo que nosotros estemos en esa disyuntiva, como está toda la región, porque esa pobre gente pasa por todo Centroamérica hasta Estados Unidos. Presidente electo, justamente de lo que comentaba recientemente, ¿cómo le va a plantear esta conversación a Gustavo Petro, el presidente de Colombia? Yo ya lo conversaré con él y espero tener la receptividad de ellos como dueños de la puerta de salida, ¿no? Que a lo mejor están en una condición más fácil que nosotros, creo yo, pero bueno, tendré que tener la información ya fidedigna de Seguridad Nacional Panameña para poder presentar esa reunión. Pero créanmelo, yo lo quiero hacer de la mejor manera con Colombia y poder lograr acuerdos para que eso se pueda minimizar al máximo. Hablemos ahora específicamente de las elecciones. 1/3 de los panameños le ha votado, pero otros 2 no. ¿Qué medidas va a tomar para atraer a esos votos? Fuimos ocho candidatos a la presidencia, ¿no? 34.8% en 8 candidatos. Yo creo que es un mandato claro y bien definido. Si bien no mayoritario, pero ahí estaban los otros 7 también corriendo que se llevaron una porción de estos votos. Yo he conversado ya con 2 de los 2 presidentes de partidos políticos que fueron contendientes míos en la campaña, el señor Rux y el señor Lombana, que son a la vez presidentes de sus respectivos partidos, y con una persona importante que va a liderar, sin ser diputado, pero es un mentor de la bancada independiente de diputados en la Asamblea, que hasta la noche de ayer nos comentaba el Tribunal Electoral iba por el orden de 19 diputados, que es un logro pues impresionante tener una bancada de este tamaño, y me alegra muchísimo poder que el país tenga en cuenta con una fuerza independiente en la Asamblea. Yo creo que será necesario hacerlo y se logró, y los felicito tremendamente. Con ellos conversaré. ¿Va a consultar con su amigo Ricardo Martinelli las decisiones que tome durante su mandato? No. Un momentito. El presidente de la República soy yo. Eso que quede bien claro. Mi amistad con Ricardo Martinelli es así y no va a cambiar. Pero el presidente de la República soy yo y la responsabilidad de gobernar es mía. Bien, clarísima la respuesta. Entonces, le queremos agradecer al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, por haber estado con nosotros en France 24. Vamos a cambiar de tema. El presidente Vladimir Putin ordenó este lunes al ejército ruso iniciar ejercicios nucleares con la participación de tropas en la frontera con Ucrania. Durante el ejercicio se tomarán una serie de medidas para practicar la preparación y el uso de armas nucleares no estratégicas diseñadas para su uso en el campo de batalla. Putin justifica estos ensayos culpando a Occidente de ser una amenaza constante para la seguridad de Moscú, y por su parte Kiev ha calificado la medida como un chantaje. Entre tanto, en el terreno, las tropas ucranianas que luchan en el frente esperan que la ayuda aprobada por Occidente comience a llegar a los batallones. Esto mientras que las tropas rusas avanzan en el Donbass. La información la tiene nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Los soldados aquí en el este del país, en esta región que se conoce como el Donbass, coinciden que este es uno de los momentos más duros para ellos desde el comienzo de la invasión a gran escala. Esto no es nuevo, viene sucediendo desde el invierno y poco a poco, pero esto se ha ido empeorando en la medida que pasan los meses. Primero, porque no hay munición y armamento, a pesar de que el Congreso estadounidense por fin aprobó ese paquete de ayudas y algunas armas empiezan a llegar al país. Todavía eso no tiene efecto real en el frente de batalla y se dice que tardará semanas, y también
por la falta de hombres. Ucrania hasta hace solo semanas aprobó esa nueva ley de movilización que llamará a reforzar esas brigadas que están ubicadas en estos lugares, no solamente del este o del sureste, como es el Donbass, sino también en esa región de Kharkiv y de Sumy, en la frontera con Rusia, que también se cree que va a ser bastantemente atacada este verano por las fuerzas rusas. Ya la ciudad de Kharkiv es constantemente atacada y también las áreas de la frontera con Sumy, pero se cree que esto será peor. Y también aquí en el Donbass, donde si bien es cierto que la presión viene desde el invierno, recordemos que en febrero tomaron el control de la población de Avdiivka después de una gran presión, las fuerzas rusas han ido avanzando poquito a poquito, no a unas velocidades inmensas, pero sí a mayor velocidad del promedio que lo que venían haciendo desde el comienzo de la invasión a gran escala. Ayer se confirmó que habían tomado el control de la población de Osheretini al norte de Avdiivka y muchos temen que el objetivo de ellos sea acercar la población de Konstantinovka, también un enclave militar de los ucranianos en esa zona del país. Por el otro lado, por el lado este, están avanzando hacia la población de Chasiviar, otro enclave extremadamente importante porque está en lo alto de Bakhmut y daría espacio para llegar no solamente a Konstantinovka, sino eventualmente también a ciudades como Sloviansk o Kramatorsk, aunque quedan a más de 25 kilómetros de distancia. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que buscará modificar la ley que prohíbe la destitución de la fiscal general y jefa, además del Ministerio Público, Consuelo Porras, con la intención de removerla de sus funciones. Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea al considerársele corrupta. Escuchemos las declaraciones del mandatario. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. He decidido presentar al Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes y sea removida de su cargo en el marco de la ley. Bien, y cerramos en Brasil porque el presidente Luis Inácio Lula da Silva visitó la región de Río Grande do Sul, la cual transita una inundación que ya dejó al menos 83 muertos, 106 desaparecidos, decenas de miles de desplazados y afectó a 2/3 del estado. A su vez, destruyó casas, puentes, carreteras y dañó una presa de una central hidroeléctrica. Por su parte, el mandatario afirmó que deberán armar un plan de prevención para desastres climáticos como este. Y con estas imágenes cerramos este bloque de noticias. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. Marta, muy buenos días. Buen lunes para ti. Muchas gracias, Francisco, igualmente. Bienvenida al estudio. Vamos a abrir hoy nuestra revista de prensa con las portadas de la prensa panameña que nos hablan hoy de la victoria electoral del derechista José Raúl Mulino en los comicios de ayer. Empecemos por el periódico El Siglo. Bueno, Francisco, pues El Siglo nos titula este lunes: El soberano habló, Mulino, nuevo presidente electo de Panamá. Nos refiere esta publicación que el candidato de los partidos realizando metas y alianza ganó ayer las elecciones con unos resultados preliminares que le llevarían a obtener algo más del 34% del voto escrutado. José Raúl Mulino, aliado, ya sabemos, al expresidente Ricardo Martinelli, de hecho era su fórmula vicepresidencial antes de que la justicia retirara a Martinelli de la contienda, nos dice este periódico que ha estado en el ojo del huracán desde el inicio por esa relación precisamente con Martinelli, que recordemos también fue condenado por corrupción y está actualmente asilado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Continuamos, Marta, con Crítica. Pues mira, Crítica, Francisco, nos cita las palabras de ayer del nuevo presidente electo durante su discurso de victoria con referimientos precisamente a Martinelli y dice Crítica en su título: misión cumplida, Ricardo, que es lo que decía ayer Mulino.
Prácticamente lo que hace crítica es una oda al nuevo presidente electo de Panamá, de quien dice que pues es un hombre de pocas palabras, pero con un carácter firme, abanderado de Ricardo Martinelli y con la capacidad de renovar el auge económico de Panamá. ¿Qué es lo que dice ahora después de crítica midiario.com? Bueno, pues eldiario.com titula José Raúl Stalin Mulino, el nuevo mandamás de Panamá, promete revivir la economía. Pues hay quienes comparan a José Raúl Mulino físicamente, eso sí, con el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y nos dice este periódico que el historial político de Mulino es extenso, siempre ha estado ligado a la cosa pública, ya en su etapa estudiantil, después como ministro y ahora como mandatario electo. Claro, se va poniendo más ácido, de hecho, a medida que vamos avanzando los titulares. La Estrella de Panamá, ¿qué nos trae? Bueno, pues la Estrella de Panamá nos refiere un poco a los desafíos que tiene el nuevo mandatario electo panameño. Concretamente nos dice que Mulino tendrá que lidiar con un poder legislativo fragmentado y además dilucidar, decidir un poco qué va a ser del futuro de su aliado, su delfín, Martinelli. También tendrá que abordar cuestiones como las pensiones, delimitar la cuenca del Canal de Panamá, abordar la cuestión migratoria por el Darién. También tendrá que decidir un poco los accesos al agua potable de los panameños o incluso liderar una reforma educativa. Eso nos dice la Estrella de Panamá. Y para cerrar, Marta, con la revisión de este tema en particular, ¿qué dice la prensa? Bueno, pues la prensa, Francisco, nos habla también de las elecciones legislativas que tuvieron ayer lugar en Panamá y nos habla de que los independientes han revolucionado la Asamblea panameña, ya que en 2019, las pasadas elecciones, obtuvieron únicamente 5 escaños. En estas del día de ayer han obtenido 19. El grupo independiente más poblado de la Cámara será la coalición Vamos, que precisamente pues cuenta con el apoyo del cantante de salsa, de Rubén Blades. Mira, un dato interesante para cerrar entonces esta revisión. Vamos a pasar ahora a uno de los temas que va a marcar la jornada noticiosa aquí en France 24, que no es otra noticia sino que la visita oficial del presidente de China, Xi Jinping, a Francia. Un tema que está en las portadas chinas y también galas. Y vamos a empezar por lo que dicen los medios del país asiático. Bueno, pues hemos destacado 2 portadas chinas. Empezamos por el China Daily, que titula en su portada impresa una visita para consolidar lazos fuertes. Nos dice esta portada china que la visita del presidente Xi Jinping a Francia, una visita oficial, recordemos, de 2 días, servirá para estrechar la amistad entre China y Francia y que esta será textualmente una bendición también para el resto del mundo. Por otra parte, el diario también oficialista Global Times nos dice que la llegada de Xi Jinping a París y los vínculos con Francia textualmente benefician a sus pueblos y contribuyen a la estabilidad mundial. Nos dice el Global Times que Xi Jinping estará asimismo en Serbia y en Hungría, 2 destinos elegidos meticulosamente por el mandatario chino. En Francia, primero, porque fue el primer gran país occidental en tener relaciones bilaterales con China. En Serbia, después, porque es el principal socio económico de China en Europa Central y Europa del Este. Y tercero, con Hungría, porque es un socio importante para promover la cooperación en el marco de la Ruta de la Seda. Y respecto a este mismo tema, ¿qué dicen las portadas francesas? Pues otro tono en las portadas galas. Vamos a empezar con el periódico Les Echos, que nos dice que es la primera visita de Xi Jinping a territorio europeo en 5 años. Sostiene en su titular que la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales han deteriorado las relaciones entre París y Beijing y que estos serán temas a tratar en esta visita oficial. Y por otra parte, el periódico progresista L'Humanité nos dice en la misma línea, pero con un tono quizá más mordaz, en su titular, juego de tontos, en referencia a los 2 presidentes que hablarán también del poder de Estados Unidos, la tercera vía europea y las oportunidades económicas que ofrece China. Ácido también, L'Humanité. Más ácido que como siempre, ¿no? Exactamente, como siempre. Vamos a seguir con la prensa francesa, pero vamos a hablar específicamente de una tribuna que escribió el propio Xi Jinping en el medio Le Figaro. Pues sí, una tribuna que Xi Jinping titulaba «Vengo a Francia con 3 mensajes de China». Esos 3 mensajes son los siguientes. El primero, abrir los mercados chinos a las empresas occidentales. El segundo, dejar constancia de que sabe
de los riesgos de la crisis ucraniana que entraña para los europeos, y el tercero es el compromiso con el respeto mutuo y la coexistencia pacífica entre los estados. Eso escribía Xi Jinping en Le Figaro. En su tribuna también elogia el textualmente encanto único de Francia, país que dice es cuna de muchos grandes filósofos, escritores y artistas que han inspirado a la humanidad. Y Marta, como decíamos antes también en las portadas, hay escepticismo, un poco de incredulidad en Francia por esta visita oficial, y esto queda reflejado en estos medios que nos traes ahora. Pues sí, vamos a empezar, Francisco, por Le Nouvel Observateur, que nos acusa directamente a Macron de mostrar la misma ceguera con Xi que con Vladimir Putin, porque el presidente francés, dice este medio, se quiere erigir como el defensor de la autonomía estratégica de Europa, pero con su relación con Beijing, un país que evita, dice Le Nouvel Observateur, los temas delicados, socava ese mensaje de Macron y perjudica su ambición. Y por otra parte, Le Monde, hablando de temas delicados, nos dice que ayer se congregaron en París cerca de 1 millar de manifestantes, tanto tibetanos como uigures, para protestar contra la visita de Xi Jinping. Recordemos que parte de la población tibetana denuncia una política de asimilación forzada de los niños por parte del gobierno chino de Xi Jinping, y los uigures pues son una minoría étnica musulmana en China que denuncia también una persecución por parte de las autoridades chinas. Bien, un tema que monopoliza las portadas de China también y de Francia, sí, que vamos a seguir revisando. Gracias, Marta, por esta primera revisión. Gracias, Francisco. Nos encontramos en breve. Más. Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y france24.com. Las protestas pro-palestinas no cesan en las universidades de Estados Unidos. Lo que comenzó con campamentos en la Universidad de Columbia desde mediados de abril se ha extendido a más de 80 campus a lo largo del país. Les exigen a sus centros de estudios que corten cualquier vínculo de financiación con Israel para no apoyar la guerra en Gaza. Pero las autoridades han respondido llamando a la policía para que desalojen los edificios y ha habido enfrentamientos entre uniformados y estudiantes. La agencia AP, por ejemplo, calcula que han arrestado a más de 2.000 jóvenes y muchas universidades ya comenzaron a suspender a quienes siguen manifestándose. Hay quienes dicen que este es el movimiento estudiantil más grande que ha habido en Estados Unidos en lo que va del siglo XXI y lo comparan incluso con las luchas que hubo en 1968 con el movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Andrés Triviño nos cuenta. El caos y las protestas en la Universidad de Columbia no son nada nuevo. Estas imágenes tienen 56 años de diferencia, pero una misma intención: repudiar la participación y el apoyo de Estados Unidos en la guerra. En Vietnam en 1968 y en Gaza este 2024. Mark Roth tenía 21 años y estaba a punto de terminar su carrera cuando se convirtió en el líder de un movimiento que durante una semana revolucionó los tranquilos pasillos de la universidad. Me echaron por estar tan involucrado en todo el movimiento, pero hay una gran diferencia con 1968. En esa época, muchos varones fueron reclutados para ir a combatir a Vietnam. Era nuestro país el que asesinaba directamente. Todos estábamos preocupados por los nuestros. Ahora, los estudiantes están actuando por razones puramente altruistas. Al enterarse que Columbia colaboró secretamente con un instituto que hacía investigación armamentística para la guerra en Vietnam, cientos de enfurecidos estudiantes se tomaron 5 edificios del campus, dejando 700 detenidos, 100 de ellos heridos, luego de que el rector de la universidad llamara al Departamento de Policía de Nueva York. Como ha sucedido recientemente con ya casi 1.000 arrestados, incluyendo profesores, así como expulsiones y matrículas suspendidas justo unos días antes de finalizar el año académico, tal como sucedió en 1968. La universidad nos enseña con mucho orgullo sobre los movimientos del pasado, pero no les gusta que tomemos acción. Para enmarcar la forma en la que miras al mundo y que actúes de acuerdo con la moral y los valores de la educación que has recibido.
En casi 2 décadas de guerra en Vietnam fallecieron alrededor de 3.8 millones de vietnamitas y otros 58.000 estadounidenses. En Gaza han muerto unas 34.000 personas en 7 meses de un interminable conflicto. Incluso el presidente Joe Biden se ha referido a las protestas de este 2024 y asegura que un movimiento antisemita crece desbordadamente, no solo en Columbia, sino en el resto de universidades estadounidenses, donde también hay masivas protestas, mientras que los estudiantes acusan a su gobierno de apoyar un genocidio al ofrecer su inquebrantable apoyo a Israel. El presidente Joe Biden no es el único que ha hablado de un aumento del antisemitismo en las universidades de Estados Unidos desde que se desató la guerra en Gaza. De hecho, el Departamento de Educación abrió 7 investigaciones civiles por denuncias de antisemitismo e islamofobia en diferentes universidades, incluidas Columbia y Pensilvania. Además, las presidentas de esta última universidad y de Harvard renunciaron en diciembre y en enero, luego de ser interrogadas en el Congreso sobre si protegían o no a los judíos. Y todo esto llega en un momento en el que las encuestas muestran que el presidente Biden está perdiendo respaldo entre los votantes jóvenes, pues aunque se inclinan más por él que por Donald Trump, la diferencia entre ambos es mucho menor que la que hubo en las elecciones de 2020. ¿Podrían estas protestas universitarias incidir en los comicios de noviembre? ¿Y qué está pasando con el antisemitismo y la islamofobia en las universidades de Estados Unidos? Ese es el debate de France 24 hoy. Para eso se conecta con nosotros Juan, vocero de manifestantes en la Universidad de George Washington y quien prefiere no dar su apellido. Y también nos acompaña desde Nueva York Adela Cojab, licenciada en Derecho, graduada de la Universidad de Nueva York y estudiante de doctorado con énfasis en derechos civiles y discriminación en contra de grupos religiosos. En 2019 ella demandó y ganó un caso en contra de la universidad por antisemitismo. Gracias a los dos por acompañarnos y a nuestra audiencia. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como @France24-ES. Y también este programa lo pueden escuchar en sus plataformas de podcast favoritas. Juan, comencemos con usted. Denos, por favor, un breve recuento de qué está pasando en las universidades de Estados Unidos. Sí, bueno, es un poco simple. Tengo 2 respuestas. Básicamente una bien simple, como digo, y es que hay un genocidio en Gaza y eso nos molesta, ¿verdad? Y estamos viendo el rol que la universidad juega, el papel que juega en este genocidio, y por eso estamos demostrando. Así que, pues en razón por lo cual estamos protestando, pues lo que está pasando en Gaza, esos masacres. Pero también tenemos demandas más fijas, más materias para la universidad, que básicamente incluye que corten los vínculos financieros con todas las compañías y cualquier organización que está facilitando y beneficiando del genocidio de los palestinos. Cortar entonces los vínculos con cualquier empresa y con cualquier manera que llegue el dinero a Israel. Adela Cojab, bienvenida al debate. ¿Usted qué opina al respecto y qué está pasando en las universidades del país? Gracias. Y gracias por tenerme aquí. Yo creo que lo que está pasando a un lado, sí, están manifestando por lo que está pasando en Gaza, pero al mismo tiempo se ha convertido en algo muy violento. Son manifestaciones que ya no son en contra de lo que está pasando en Gaza o de las universidades para que corten sus relaciones con ciertas compañías, pero se ha vuelto en una manifestación en contra no solo de estudiantes judíos, Israel en general y la existencia del país de Israel, pero también en contra de cualquier estudiante, judío o no, sionista o no, que no esté a favor de esas ideologías. Lo que me molesta a mí, siendo judía, no solo es el antisemitismo y todo lo que estamos viendo, que también puedo hablar de eso, pero también es la manera en que la violencia ha llegado al punto que ya no son manifestaciones simples, son en campamentos a donde estudiantes, aunque no tengan nada que ver con el conflicto, nada que ver con Israel, ni judaísmo, ni el sionismo, no pueden llegar a sus propias universidades, a sus propias bibliotecas, a estudiar en sus propias clases. En NYU ya pasaron varios anuncios de estudiantes así ahorita en los edificios, como los edificios ya no son seguros, tienen que los estudiantes mismos les dijeron que no vayan a las ventanas, que se queden ahí, que solo salgan si tienen seguridad. Eso ya no es manifestación por razones políticas para que corten relaciones con compañías que están haciendo negocios con Israel. Eso ya es algo que ya no se trata de la política, se trata de manifestar de violencia y al mismo tiempo, solo hablando ahorita, estamos haciendo esta entrevista por Skype y quiero comentar que Skype también es una invención israelí, o sea que si estamos haciendo un boicot en contra de todo lo israelí, hay que dejar de usar el WhatsApp y el Skype. Quiero darle ahora la palabra a Juan, porque Adela dice que las protestas universitarias ahora son violentas y están atacando no solo a estudiantes judíos, sino a cualquier estudiante que se oponga a esas protestas. ¿Qué responde usted?
A mí lo más simple es que honestamente no estoy viendo eso. Aquí yo he estado aquí una semana y nada de eso es una realidad, por lo menos aquí en George Washington University. También un punto muy importante es que son las universidades que están restringiendo acceso físico a esos lugares. Si un estudiante no puede llegar a clase, no es porque están protestando para una Palestina libre, ¿verdad? Es porque la universidad no quiere que la gente se une a la protesta y que se encuentre en el mismo lugar que estos manifestantes, porque saben que el poder lo tiene el pueblo y lo tienen los que están aquí manifestando. Entiendo que sería muy serio si esas cosas están pasando. Honestamente, solo no lo estoy viendo, ¿verdad? Y no entiendo, no estoy entendiendo